En este video vamos a hablar del pasado simple. El pasado simple, así como suena, son cosas que ya terminaron, cosas del pasado, cosas que ya no tienen nada que ver con el presente, acciones que ya dejamos de realizar. Para empezar, vamos a ver cuál es la estructura del pasado simple. En la forma afirmativa del pasado simple, vamos a empezar con lo que es el pronombre, el verbo en pasado y el complemento. Pronombre, verbo en pasado y complemento. ¿Cómo diríamos en inglés? Ella visitó la galería de arte. She visited art gallery last week. Sería, she visited the art gallery last week. Ella visitó la galería de arte la semana pasada. Pronombre, verbo en pasado y su complemento. ¿Cómo diríamos? Nosotros caminamos en el parque esta mañana. We walked the park this morning. Nosotros caminamos en el parque esta mañana. ¿Cómo diríamos? Él arregló su bicicleta el domingo en la mañana. He fixed his bike on Sunday morning. Verbo en pasado. Hablando del pasado simple, hay algo que tienen en común estas tres oraciones. ¿Y qué es? Que los verbos son verbos regulares, porque en el pasado simple, de forma afirmativa, usamos verbos regulares e irregulares. ¿Y cuál es la diferencia? Para empezar, los verbos regulares son los que siguen unas reglas. ¿Y cuáles son? Agregarle de al verbo, agregarle ed al verbo o agregar ied al verbo. ¿Para qué? Para volverlo pasado. Ya vamos a ver todas las reglas. Estas reglas no tienen ningún orden específico, ni la regla número 1, ni la regla número 2, ni la número 3. Simplemente son reglas que hay que seguir. De esta manera las ordeno yo. La regla número 1 son los verbos que terminan en una E. ¿Qué vamos a hacer con estos verbos? Simplemente le agregamos una D al final. Vamos a ver unos ejemplos. Love, dance, close, smiled, church, hate, live, bake. Estos son algunos de los verbos regulares que aplican para la regla de agregarle de al final del verbo cuando terminan en la vocal E. Todos estos verbos que están acá o están en presente o están en forma infinitiva. ¿Y qué debemos hacer para volverlos pasados? Simplemente le agregamos una D. Loved, danced, closed, smiled, charged, hated, lived y baked. Estos verbos, al agregarle de al final, se van a volver pasados. ¿Cuál sería la regla número 2? Verbos terminados en consonante con Y. ¿Qué va a pasar cuando el verbo termina en esto? La Y la eliminamos y agregamos IED. Vamos a ver cuáles son los verbos que aplican. Cry, try, play, marry, study. Esos serían algunos de los verbos que aplican en esta regla. En este momento los verbos están en presente o en forma infinitiva. ¿Cómo hacemos para volverlos en pasado? Aplicamos la regla. Eliminamos la Y, IED, IED. Verbos regulares que siguen las reglas. Tenemos la regla número 1 y la regla número 2. Vamos a ver la última, que es la regla número 3. La regla número 3 es la regla general en donde vamos a agregar ed al final de los verbos. ¿En qué momento la vamos a agregar? Cuando los verbos no aplican a la regla número 1 de la D y a la regla número 2 de la IED, le vamos a agregar simplemente una ED. Por eso es que esta es la regla que yo dejo para el final. ¿Por qué? Porque ¿cuáles verbos casan en esta regla? Los que no entran en la regla ni número 1 ni la número 2. Vamos a ver unos ejemplos. Para empezar, el ejemplo de play. Play en pasado es played. Le agregamos ed.
¿Por qué no aplica la regla número 2? Porque aunque termine en Y, detrás de él tiene una vocal. Recordemos que la regla número 2 debe terminar en Y con consonante. Walk, caminar. No aplica en la regla número 1 porque no termina en E y no aplica en la regla número 2 porque no termina en Y. Entonces, ¿qué hacemos? Lo aplicamos a la regla número 3, que es la de la ED. Jump. No aplica a ninguna de las dos reglas anteriores, simplemente le agregamos ED. Cook. Al igual que walk, no aplica a ninguna de las dos reglas. Entonces, ¿cómo quedaría? Cooked. Ahora, limpiar, clean. No aplica ni a la regla número 1 ni a la regla número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le agregamos ED. Talk. Al igual que walk y al igual que cook, no aplican la regla número 1 ni la regla número 2. Vamos a agregarle ed al final para que quede en pasado. Algo a tener en cuenta con los verbos regulares. Ciertos verbos le vamos a tener que duplicar la última consonante y agregarle ed. ¿En qué momento sucede esto? Ciertos verbos como stop, al tener una vocal en medio de dos consonantes, debemos duplicar la última. Así que, ¿cómo quedaría en pasado? Stopped. ¿En qué momento sucede esto? Solamente cuando tenemos al final de la palabra o al final del verbo una vocal en medio de dos consonantes. Vamos a ver más ejemplos. Tap, duplicamos la P y agregamos ed. Tapped. Hop. Casualmente los tres verbos terminan en P, pero no es por eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Wrap. Estos serían unos de los ejemplos de cuándo debemos duplicar la última consonante para aplicar las reglas de la ED. Ahora, este es el tema de los verbos regulares. ¿Cuáles son los regulares? Los que siguen ciertas reglas. En este caso tenemos tres, la D, la ED y la IED. Pero, ¿cuáles son los verbos irregulares? Vamos a verlos. A diferencia de los regulares, ellos tienen su forma única de expresarse en pasado. Vamos a ver unos ejemplos. Para empezar, tenemos el más usado que es be, begin, come, run, go, take, write, see, it. Estos son algunos verbos irregulares. Aquí están en presente, forma presente o forma infinitiva. Ahora vamos a ver su forma en pasado. Ok, la forma pasada del verbo be, ya muchos la conocemos, que es was o were. Begin is began. Come, came. Win, won. Run, ran. Go, went. Take, took. Write, wrote. See, saw. Eat, ate. A diferencia de los verbos regulares, estos verbos tienen su propia forma, tienen su propia manera, no siguen las reglas. Entonces, con estos verbos no debemos agregarle ni la D, ni la ED, ni la ED al final. Gracias por ver este video, síguenos para más contenido de inglés.